Muchas personas te enseñan cómo hacerlo. Este libro te lleva de la mano y te dice, vea, haz este paso, vas a obtener este resultado, haz este otro paso, vas a obtener otro resultado. Comenzaron leyendo el libro y solo con el libro empezaron a hacer negocios o a mejorar los negocios que estaban haciendo con bienes raíces y se han convertido en un equipo súper creativo que ya tienen casi 15 puertas y ya han abierto su camino para construir muchos negocios. Lo que hoy nos van a contar ellos es el camino que yo he oído cientos de veces de personas que empiezan a organizar su vida financiera e invertir en forma como inversionista en bienes raíces, como yo sé que tú lo puedes hacer. Disfruta de este episodio. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces, con Carlos Devis. Hola Raúl y Byron, ¿cómo están? Bien, gracias, Carlos. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar aquí. ¿Por qué no me cuentan un poquito cada uno de ustedes? Inicialmente, hace un año, Raúl y yo decidimos asociarnos para empezar a hacer inversiones en bienes raíces, pero desconocíamos y dio la casualidad que encontramos tu libro, Un inmueble al año, no hace año. Entonces dijimos, listo, asociémonos y aprendamos de las personas expertas. Entonces compramos el libro y dio la casualidad que entre más leíamos, lo íbamos aplicando, llevando la vida real, buscando los inmuebles, lo que hay que tener en cuenta al momento de ubicar el inmueble. Entonces mirábamos que leíamos, aplicábamos, íbamos viendo el resultado que dice el libro y pues lo que más nos ha gustado de este libro es que muchas personas te enseñan cómo hacerlo. Este libro te lleva de la mano y te dice, vea, haz este paso, vas a obtener este resultado, haz este otro paso, vas a obtener otro resultado. Entonces, con solo haber leído el libro en un mes, ya estábamos comprando un año de multirentas. Wow, ¿Sí? felicitaciones, espectacular. Multirentas de 7 puertas. Increíble. Entonces, ¿compraron esa propiedad? ¿Tienen alguna otra propiedad? Sí, en medio de la lectura, un amigo de Byron le dice, venga Byron, ¿por qué no me ayuda a vender una casa que tengo en un conjunto? El precio bruto de negociación, el valor comercial de esa casa eran 270 y empezamos a ofrecerla, pero cuando llegamos a la parte del libro que decía arriendo con opción de compra, dijimos, venga Byron, ¿y por qué no probamos un arriendo con opción de compra? Dígale a su amigo que no tenemos los 270, ofrezcámosle 180. Era un vendedor motivado y aceptó la propuesta. Entonces ya le dijimos, venga, no tenemos el dinero, nos da 3 meses para cancelarlo y en esos 3 meses que hicimos, los primeros 15 días se hicieron los ajustes, a limpiarla, adecuarla y en los 2 meses y medio siguientes logramos ya la comercialización. Pagamos 3 meses de arriendo y fue el tiempo que nos dio para arreglarla y comercializarla. ¿Cómo comercializarla? ¿La vendieron? ¿Y cuánto ganaron por ahí? La vendimos en 225 millones de pesos. Wow. ¿Y eso fue en 180 que la compraron? 180 la compramos y la dejamos muy por debajo de lo que estaban las demás casas en el sector para que tuviéramos más rapidez. ¿Y cuánto valdría esa casa evaluada por el banco? Avalan más o menos 270, 280, algunas pedían hasta 290 por los arreglos y por las características que tiene ese conjunto. Bueno, porque yo les voy a decir esto, si ustedes llegan 280 millones de pesos y el banco les presta 70%, por punto 70, 196 millones. Entonces ustedes hubieran podido pedirle la plata al banco y hacer el negocio por los 270 millones y la propiedad les queda de ustedes, o comprársela al señor una hipoteca de primer grado, durante 6 meses la refinancian vendiéndose al banco por el 70% y se quedan con la propiedad gratis. Nosotros alcanzamos a contemplar, solo que ambos teníamos comprometidos los ingresos. ¿A cuántos bancos fueron? Fuimos a 6 bancos. ¿Para buscar hipoteca para esa casa? Sí, señor. Y una pregunta, ya se hizo el negocio, ¿cierto? Solamente esculcando las posibilidades porque ustedes van a seguir haciendo negocios. Y si ustedes le hubieran ofrecido al señor que les hiciera la hipoteca y ustedes le pagaban a él la mensualidad mientras ustedes hacen la refinanciación, ¿cuánto tiempo ustedes se podrían demorar para hacer la operación en el banco, para liberar ingresos o para prepararse de otra manera? Porque en Colombia, ¿el arriendo lo valen como ingreso o no? Sí,
hay que justificarlo con un contrato, pero ocurrió algo particular. Resulta que previo a la venta habíamos ya prácticamente negociado la vivienda y el tema político que se presentó para ese entonces estábamos en primera vuelta. Estrechamos la mano el viernes, habíamos quedado de vernos el lunes en la notaría y la persona se retractó. Digo, no, pero era un negocio pues a la larga pequeño, pero ya llamó la atención. Entonces fueron como escenarios que nos permitían como evolucionar, pero también hay que entender que pues era nuestro primer intento y la idea surgió de la lectura del libro del término arriendo con opción de compra. No, 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 o sea, mis respetos, espectacular y felicitaciones, pero como yo sé para dónde van ustedes, porque ahí estoy yo, es que uno después vuelve y dice, pero hubiera podido hacer esto, y eso les sirve para los próximos negocios que van a tener oportunidades. Una cosa que pueden hacer es ver cómo con contadores empacan sus ingresos de una manera en que los bancos se los valgan, ¿cierto? Porque en últimas es un problema de contabilidad y de impuestos, que es complicado, pero en últimas un buen contador les puede dar la fórmula para que los bancos les valgan esos ingresos. Hay opciones, es lo que les digo. Si uno le pone la cabeza, pero ¿cómo hago para financiar eso? Van a encontrarlo. Y sé que fue un momento de incertidumbre política y de afán de ustedes de hacer el negocio y todo, pero para que ustedes tengan otras opciones. Espectacular. ¿Cómo comenzaron ustedes con los bienes raíces? ¿Cómo consiguieron su dinero para la base? O sea, ¿qué hacían? ¿Cómo comenzaron el negocio? Yo empecé con la comercialización de vehículos. Llega el TLC, los carros chinos, se estabiliza y pues dijimos, bueno, vamos a buscar otro modelo de negocio. Entramos en el entretenimiento y parte de las utilidades, como por sentido común, dijimos, vamos a diversificar. En el 2008 hicimos la primera inversión en el sector comercial. Esa nos llevó a una inversión cerca a una universidad, pero sin embargo, ahí hicimos 7 puertas en 3 pisos, pero aún quedando cerca de una universidad, el nicho al que le apuntábamos era el de la industria del petróleo. Luego cae el precio del barril, vendimos y nos fuimos a otro nicho que eran los profesionales, contratistas, docentes universitarios. Construimos 5 puertas en 2 pisos. Ya luego nos asociamos con Byron. Hace 2 años construimos en un piso 5 puertas y veníamos haciéndolo así, pero pues sin conocer ni los números, sin conocer los números. Compramos el libro, luego entramos al programa y pues ya empiezan a surgir y a presentarse oportunidades. Todo eso lo hacíamos sin dinero. De ahí ya compramos nuestra primera multirentas, que fue hace 1 año. Ahí hicimos 6 puertas. Esas 6 puertas nos llevó a ofrecer una consultoría y hicimos una multirenta y colina. Y ese nos llevó al último proyecto, cuando la incertidumbre dice, bueno, decimos con Byron, venga, ¿quién sí o sí debe comprar vivienda? Entonces, el policía, el militar y el docente. Entonces, construimos un proyecto que se llama Proyecto 14, que tiene dentro de sus beneficios un proyecto que se ajusta al presupuesto. Hablemos de un funcionario de la policía, recibe promedio de 115 millones. El proyecto que nosotros le ofrecemos es de 160 millones y lo que hacemos es entregarle 2 unidades habitacionales. Una donde él puede vivir de manera digna con su familia y adicional un apartaestudio amoblado que se lo entregamos con contrato y depósito, rentando 480,000 pesos. Y la idea que le vendemos es que ese arriendo le va a ayudar a pagar la cuota al banco de los 45 millones que le faltan. Él compra vivienda a los 14 y a los 24, 10 años después, si va capitalizando, puede estar generando un ingreso de 435 millones, que podría ser la cuota inicial de 4 viviendas, o en su defecto le decimos, mejor hágase una multirrenta para que se vaya con la pensión que le genera la institución y una segunda pensión por bienes raíces. Espectacular, oye, porque me parece... Primero, que educar a esas personas que ganan salarios del Estado y que la mayoría de las veces son esclavos de las cooperativas que le sacan su platica a unos intereses absurdos y nadie los educa financieramente. Entonces, si les dan una renta, ¿cuánto les va a quedar la cuota a ellos? Hoy en día las cuotas, pues por el tema de inflación, las cuotas por 40 millones están más o menos en 769,000 pesos con los seguros incluidos. O sea que ellos reciben 400,000, ¿sí? 480 reciben y pondrían el excedente para 769,000. Eso se lo hemos brindado
gracias a la guía del libro que dice que hay que ir a los bancos. Entonces, No, ¿y cuántas casas están haciendo en ese proyecto? ahorita en este momento tenemos una que la casa, o sea, si el policía la quisiera rentar todas las 2 unidades habitacionales, rentaría 1.130.000. ¿Cuánto gana la construcción del proyecto ustedes? La casa como tal, negociamos en 100 millones, que serían $20.600. Los costos de cierre son 4 millones. Se van 2 millones en la compra y 2 millones en la venta. Y la venden en 170. La vendemos en 170. La remodelación, un promedio de 28 millones de pesos o $5.700. Los costos de vacancia, 500.000 pesos y $103, que fueron más o menos 45 días, casi los 2 meses. El total de la inversión fueron 142 millones 100, más o menos $29.360. Y la vendimos en 160 millones de pesos en $33.000. La ganancia fueron $4.000. Otros costos que tenemos incluidos dentro de los números son los 9.600.000 que pagamos de intereses. Exacto. Por la plata prestada, porque pues la hicimos sin dinero. Una tía mía me prestó el dinero y le dije, tía, présteme la plata y le pago al 1,5%. Y deme 3 meses y nosotros hacemos la tarea y le devolvemos su plata más el interés. Lo hicimos pues también teniendo en cuenta el entrenamiento que traíamos con el libro, ¿no? Miren, ¿sabe cuál es su cuello de botella para crecer ahorita? Es buscar cómo se ponen, como dice Juberly, bonitos para el banco, porque este negocio también da para lo que hablamos, comprar en 100 millones, arreglarla, refinanciarla, sacar la plata, pagarle a la tía y tener una hipoteca. Me gusta mucho que están muy enfocados en los números, que están siendo creativos, que tienen credibilidad, que están creciendo el portafolio. ¿Cuál es el tipo de acuerdo que tienen ustedes como socios? Socios 50, mitad y mitad. Es decir, si vamos a un proyecto, él pone el 50%, yo el 50%. Si no tenemos el dinero, miramos a ver a través de quién podemos lograr el apalancamiento. Si es por el banco, es el primer recurso que agotamos y seguimos apalancándonos con familiares. Y esto que usted decía, Carlos, ha venido generando confianza y estamos yendo un poco más allá. De verdad que le agradecemos de una manera inmensa. ¿Por qué? Porque esto nos llevó ya a una persona que quiere que le desarrollemos un proyecto de un loteo de 97 lotes que ya tienen escritura individual con su certificado de tradición, y de la mano otra persona se nos acerca y nos pone a disposición 20 hectáreas con 0 pesos, nos apalancamos con nuestro capital relacional y hacemos una investigación, y a esta persona de las 20 hectáreas le presentamos un proyecto para llevar a cabo un ecoparque, y le presentamos el proyecto de 15 glamping, un restaurante de 5 unidades de producción, y el objetivo es sacar al mercado 50 acciones que permitan la participación de invertir en el proyecto. Glamping son carpas. No, o sea, el concepto que está más generalizado es el del carpas, pero por las condiciones del terreno jugamos con diseño y con unos elementos de construcción livianos, pero más atractivos a la vista, con mayor durabilidad, y hay una mezcla entre metal, madera y algo de concreto. La persona que está haciendo todo el análisis financiero quiso darle como esa solidez al inversionista. Entonces lo que él nos sugirió es que cada inversionista pudiera tener su certificado de tradición individual de un área entre 2.000 a 3.000 metros cuadrados. Entonces ustedes venden como un derecho y la persona es dueña del lote. Sí, la idea es que haya un complemento, que además de que tenga su documento individual, además también sea beneficiario de los ingresos que se generan por el cobro de las entradas al parque, los ingresos generados por también la renta de los glamping y por el alquiler de las unidades de producción del área de restaurante. ¿Y ustedes lo van a manejar? Vamos a acompañar el proceso, porque ahora lo que viene es también la asesoría de los operadores. ¿Pero qué ganan ustedes? Ganamos el 7% del proyecto. De lo que vale todo el proyecto, el 7% es para nosotros. ¿Y ustedes ya firmaron los contratos y todo? No, hasta el momento no, estamos en la parte jurídica. Yo les propongo esto. Yo los voy a contactar con un par de personas, son amigas y yo mismo los uso como consultores y que les pueda aterrizar. Miren, muchachos, lo que a mí me parece con esos proyectos es que son mucho más complicados de lo que parecen. O sea, ustedes están metiéndose en un proyecto demasiado enredado, porque es un proyecto en el que están ofreciendo
tierra, servicios, administración, y ustedes están poniendo su credibilidad con eso. Una cosa que yo he aprendido de viejo es que si las cosas no son fáciles y claras, no las hago, porque son demasiadas cosas las que pueden salir mal. Y ustedes pueden empezar a vender con todo ese entusiasmo que tienen y se pueden empezar a meter en un problema porque cualquier cosa que salga mal, ustedes ya han vendido a las personas y las personas van a poner su platica y se les va a enredar la plata con el dueño. O sea, pueden tener demasiados problemas. Yo veo que hay un potencial en ese lote. Entonces, ¿por qué no buscan una opción que sea más fácil? Sí, y yo no sé cuál es, pero yo estoy seguro que hay unas más fáciles que esa, porque esa la veo muy complicada. Mire, si ustedes repiten ese negocio de las 2 casas que hicieron 10 veces al año, ganan muy buena plata sin que ustedes se tengan que matar tanto, ¿me entienden? Porque esto les va a quitar demasiada energía, demasiada atención, porque ustedes no manejan eso. Yo entiendo desde el concepto, pero sobre todo que no es un desarrollo de una organización, sino es algo que ni siquiera está desarrollado el concepto totalmente, porque hasta ahora está empezando ese concepto del glamping. Esa es mi sugerencia. A mí, mi entrenador deportivo, que tiene 20 años, se convierte en mi maestro todas las mañanas, lo odio y todo, porque me dice, empiece poco a poco. Yo le digo, pero ¿puedo levantar esta pesa? No, todavía no. Y yo me molesto, no, pero ¿cómo no? Si yo no, espérese un momento. Y el tipo me ha llevado paso a paso y eso me ha ayudado. Lo que yo he aprendido por mi propia experiencia es que es mejor ir a paso y enfocarse en lo que uno sabe. Entonces yo creo que ahí ustedes pueden tener un negocio de intermediación con ese, de armarle el proyecto, de vendérselo, de hacer negocios, pero que sea seguro y claro para ustedes. Me parece que tiene demasiados hoyos negros. Usted para nosotros vemos representada la sabiduría, el conocimiento, la experiencia, y pues parte de este ejercicio es que valoramos que nos aterrice, esa es la palabra. De pronto todo esto lo hacemos en el ánimo de querer seguir creciendo en este proceso de la construcción de bienes raíces que es más sólido, que nos permite como que mostrar, pero además avanzar de manera rápida. Por eso me llama la atención sus palabras. Estamos hablando de un proyecto de 3 a 6 meses. Yo les voy a decir eso. Primero, miren, no pierdan el foco. El foco es el ingreso pasivo. El foco es el ingreso pasivo. Segundo, ustedes no corran, no se afanen. Es mejor ir con calma. Por ejemplo, el negocio este de la casa esta que se ganan $4,000 y la casa vale $40,000. Si se enredan con ese negocio, aunque ganen 4,000, en 6, 7 meses pierden esa plata si algo pasa. ¿Sí me explico? Si se les enreda la venta. Entonces, tienen que ser cautelosos con eso. Es mi sugerencia. Entonces, tengan paciencia, respiren, háganlo con calma, hagan un plan. O sea, tú, Byron, eres con los números, mírenlo con los números con tranquilidad. ¿Y cuál es la estrategia de salida? Si se enreda todo, ¿qué pasa? Vendemos la casa y no ganamos nada y le pagamos a mi tía. Bueno, está bien, listo. ¿Me entiendes? Pero si se enreda el lote, no, que hay que la alcaldía, que la gobernación, que la entidad ecológica, que los clientes no quieren esto, que estamos perdiendo plata porque no están vendiendo a los turistas porque hay un problema político y entonces si no hay turistas, entonces los costos fijos no los puede pagar nadie y quién va a pagar los costos fijos y entonces la gente les va a venir a cobrarlos porque ustedes son los que ¿me explico? Siempre hay que mirar la puerta de incendio en cualquier negocio. Lo primero que hace un inversionista es: si este barco se hunde, ¿por dónde salgo yo? ¿Me entiendes? Eso es lo que tiene que mirar. Y por otro lado, ¿cómo puedo manejar el barco con la mayor seguridad? Y si el negocio es enredado, no lo hagan, no lo hagan. Mantengan el foco, ¿de acuerdo? Eso es lo que yo les quiero sugerir. Y perdónenme que, pues para eso estamos acá, porque un proyecto de eso les puede chupar 5 o 10 años de su vida. Por lo menos. Yo creería que el activo más importante que puede tener cualquier persona es la credibilidad. Perfecto, exactamente. Entonces, ustedes han construido eso, cuídenlo como un tesoro. Porque la gente es divina mientras uno les da plata. El día que no, a todo el mundo les salen los demonios. Entonces, por eso es tan importante que ustedes sean
súper, increíblemente cautelosos en mantener lo que los ha hecho exitosos. Y manténgase, decía un amigo, poquito, pero cada ratico, ¿entienden? Entonces, sí, 4.000, 4.000, bueno, nos ganamos 50.000, $100.000, bueno, pero de a poquito. No, pero es que 18.000 millones, no sé cuál, los pulverizan a ustedes financieramente y quedan acabados por 10 años, ¿entienden eso? Carlos, pues aprovechando este espacio, todo esto va direccionado a ver cómo, teniendo en cuenta que nuestro cupo con los bancos para continuar apalancándonos y además las personas cercanas, el objetivo era generar ingresos y buscar capital. ¿Qué recomendación nos podría dar de acuerdo a todo el proceso que se ha venido adelantando con el acompañamiento? Mira, por ejemplo, eso de comprar un lote, venderlo y quedarse con la mitad, comprar la casa, refinanciarla. Mire, van a encontrar la fórmula, pero es como que llega un momento que se tranca, pero la cosa no se está trancando. Dale tiempo, campeón. Porque además otra cosa, hay gente que les va a vender y a lo mejor con la mejor intención, ideas y conceptos, porque en últimas ellos sacan su pedacito y se acabó el problema, ¿me entiendes? Y ustedes quedan ahí con el león guardado, ¿me entienden? Entonces tienen que hacerlo fácil y seguro. Yo les voy a contactar con estas personas para hacerlo. Y les tengo un regalo para ustedes. Les voy a extender el programa avanzado para que ustedes sean pacientes. Pacientes, ¿vale? Bueno, muchas gracias. ¿Qué le dirían ustedes a una persona que está empezando con bienes raíces ahora o que quiere empezar? Le diría que primero que se eduque, segundo que sí o sí se lea el libro. Un inmueble al año no hace daño. Todos los libros, las películas, los documentales le dicen a usted qué hacer, pero el libro le indica cómo hacerlo, que es lo más complejo, donde las personas tenemos ese temor. El miedo siempre estará representado en desconocimiento. El libro acompañado con la capacitación, el acompañamiento, las tutorías del programa es lo que le dan esa confianza. Entonces, ¿qué le diría? Que se capacite para que primero cambie la forma de pensar, la mentalidad. Segundo, que gane esa confianza que necesite para que le lleve a dar el primer paso en todo el tema de bienes raíces, que es apasionante. Muchas gracias. Don Byron. Yo les diría que primero educarse y segundo pues generar algo de valor. Muchas veces tenemos la percepción de que el único activo que tenemos es el dinero, pero cuando estamos empezando, porque usted sabe que muchas veces las personas, no, pero yo no tengo toda esa plata, yo no, hasta ahora estoy empezando a ahorrar, a manejar mis finanzas, a aprender a gastar mi dinero, entonces generando algo de valor a mi persona, puedo monetizar. Ejemplo, si estoy empezando, primero me educo y segundo voy aumentando mis ingresos, mis capitales. Voy aumentando mi capital hasta que llegue el punto de que pueda obtener o invertir en bienes raíces. ¿Y cómo? Pueden ayudar a vender una propiedad, lotes, pueden ayudar a conectar inversionistas con personas con vendedores motivados, solucionándole la situación al vendedor motivado y solucionándole la situación al inversionista. Entonces, tratar de generar valor en algo y ayudar a las personas, pero que también ese valor que yo genero, la otra persona le dé un valor a eso. Y pues de esa manera yo poder monetizar y nosotros tenemos con Raúl, ahorrar, monetizar, capitalizar, educarse y luego sí invertir. Sí, porque si uno no se educa e invierte, los errores salen caros. Entonces, después de que ya me educo, invierto y gano, lo que hay que hacer es repetir el proceso y seguir entrenando. Y a ti que estás viendo esto, mira que hay 1000 formas de hacer negocios. Empieza con el primer paso, poco a poco, ten paciencia. Exactamente, Byron nos dio ese pasito, ese plan, que en últimas es lo que todos decimos, no es una fórmula de iluminación, es sencillamente el camino de un inversionista. ¿Qué tal si tú comienzas o mantienes el camino del inversionista? Eso va a cambiar tu vida y la de tu familia para siempre, como la ha cambiado de estos dos inversionistas que van a llegar muy lejos. Porque recuerda, tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieres. Lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto. Mira, acá están la información de nuestros programas que están espectaculares. Y si los videos están buenísimos, el libro está buenísimo, pero si quieres dar un paso más adelante, te invitamos a que mires nuestros programas para ver si son una opción para ti como lo han sido para miles y miles de personas.